Saludos y muchas gracias por sintonizarnos a Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos un lujo de invitado y un amigo también de esta casa, el abogado Francisco Álvarez Valdés, muy conocido. Vamos a hablar con Francisco Álvarez Valdés, con Pancho, sobre lo que está ocurriendo con los procesos de investigación sobre corrupción y otros temas. Bienvenido, Pancho. Gustavo, para mí un placer estar aquí en mi casa. Así es, así es. Bueno, vamos primero con lo de la Cámara de Cuentas. Han surgido voces distintas que dicen, bien, eso es perfectamente legal, pero no es prudente, porque es una institución que muy antigua, que nació con la fundación de la República, porque se sentaría un precedente que pudiera revertirse contra lo que se quiere hacer de fortalecer la institucionalidad. Otros dicen hay un exceso de protagonismo o lo que llaman ahora populismo judicial. Tu punto de vista. Bueno, yo creo que el populismo judicial hay que descartarlo en este caso, porque se hizo un allanamiento y obviamente eso concitó la atención de los medios de comunicación y ejerciendo pues el derecho fundamental a la libre expresión del pensamiento, pues eso se difundió por todas las vías. No creo que haya que acusar esto de populismo. ¿Cómo se podía hacer un allanamiento secreto en la Cámara de Cuentas? Eso Si no lo era dicen posible. es por las declaraciones que dio el procurador Camacho. Bueno, lo que pasa es que, Gustavo, lamentablemente aquí en la República Dominicana se ha entronizado un sistema de tratar de condicionar a la opinión pública y a veces a los jueces, las partes que están involucradas en un litigio, y eso incluye al Ministerio Público, y cada vez que ocurre un elemento que repercute en la opinión pública, entonces vienen las declaraciones, pero no solamente del Ministerio Público, también de los abogados defensores. Y yo lo he vivido. Ustedes están forzados propia. ahora porque tienen que trabajar en el estrado y en los medios. Bueno, yo me recuerdo como ahora en el caso Baninter, un caso emblemático, cada vez que terminaba una audiencia, mi buen amigo Vinicito Castillo salía diciendo que las pruebas se habían derrumbado. Pues eso es un lenguaje típico, ¿no? Pretendiendo condicionar a la opinión pública. Lo que está pasando allí no es lo que se está revelando ante la opinión pública. Nada que ver con lo que se dice. Nada con lo que está pasando, ¿no? Pero esa práctica no debería existir, pero existe. Y yo sería muy irresponsable si dijera que yo no la practico, pues yo me he visto obligado a hacerlo. Me recuerdo que en ese mismo caso Baninter, mi profesor Marino Vinicio Castillo, en su programa dominical, La Respuesta, lo estaba dedicando a defender a su cliente en ese caso. Y nosotros dijimos, no podemos permitir que se condicione a la opinión pública de esa manera. Y de hecho, inclusive, creamos un programa de televisión que era conducido por Carmen Inver Brugal. En CDN. Donde se divulgaba todo lo que tenía que ver con el caso. O sea, que todo lo que estoy diciendo que yo también lo he practicado. Quisiera que no existiera, pero si va de un lado, hay que buscar el equilibrio. Antes de eso me tocó trabajar con otros compañeros también, acompañando el equipo de abogados de la Autoridad Monetaria y Financiera, antes de que tú te integraras. Hubo que hacerlo, es verdad, porque ante la gente y con un gobierno que venía de capa caída, se entendían que todo había sido culpa del gobierno y no que esos señores banqueros habían incurrido en los ilícitos que incurrieron. Y ahora uno sigue, por ejemplo, el caso de Brecht, que está en curso, ¿no? Cada vez que hay una audiencia hay declaraciones de lado y lado. Y yo que he estado siguiendo el caso con atención, bueno, que de repente el Ministerio Público presenta un testigo que lo único que hizo fue examinar estos documentos. Y se le pregunta, ¿pero usted descubrió un fraude en los otros documentos? No, porque lo único que yo hice fue investigar estos documentos y eso es lo que estoy trayendo al tribunal. Entonces sale un titular de la declaración de un abogado diciendo, testigo dice que no encontró prueba de fraude. Pero ¿y los otros testigos? ¿Y los otros documentos? O sea... La falacia del énfasis. Entonces hay que tener sacar de contexto algo mucho así. cuidado, pero retomando el tema de la Cámara de Cuentas, insisto en que era imposible evitar que eso se difundiera a través de los medios, pero en segundo lugar, tú lo introdujiste muy bien diciendo, algunos no han cuestionado la legalidad, pero sí han hablado de prudencia. Bueno, yo leía con mucho interés las declaraciones de Eduardo Jorge, que es abogado de los miembros de la Cámara de Cuentas, y un excelentísimo abogado, ¿no?
y yo me daba cuenta que él estaba muy claro de que legal y constitucionalmente no se puede atacar. No se puede atacar. Y esa preocupación que él externó y que tú mencionaste, la tengo yo también. Hoy tenemos a Miriam Germán Brito en la Procuraduría General de la República. Yo me siento, yo sé que la mayor parte de la población tranquila en el sentido de que ella no va a utilizar sus poderes para atacar la independencia de un órgano tan importante como la Cámara de Cuentas. Pero mañana podríamos tener a cualquier otra persona y utilizar este precedente en sentido inverso. Entonces, eso también hay que ponderarlo para evitar que ocurra en el futuro. Hay que curarse en salud para que eso no se realice. Pero la realidad es que el método utilizado es perfectamente constitucional. El Ministerio Público siguió los rieles constitucionales y legales. El allanamiento está permitido no solamente en lugares públicos, sino también privados. En lugares privados, no solamente en los privados. Siempre que se cuente con la autoridad de un juez, ¿verdad? Y se proveyó de una autorización de un juez de la Suprema Corte porque los miembros de la Cámara tenían jurisdicción privilegiada. En otras palabras, se cumplió con el debido proceso. Ahora queda que el Ministerio Público examine toda la documentación que incautó y bueno, y nosotros esperamos que los resultados pues justifiquen esa medida, porque también hay que decir, fue una medida tomada alegremente, tanto por el Ministerio Público como por la jueza que la autorizó. Eso lo dirán los resultados. Y eso toma tiempo. Hay que pedirle paciencia a la gente, porque la gente cree que, bueno, se hizo un allanamiento hoy, ahí se incautaron miles de documentos. Eso hay que examinarlo ahora, leerlo con cuidado, revisarlos, y finalmente eso debería producir un resultado. Bien, entonces, lo primero es que si quizás hubo el uso de los medios, es entendible porque el Ministerio Público no podía dejar que se confundiera la opinión pública, porque la otra parte hizo y va a hacer y seguirá haciendo uso de los medios. Lo otro es, vamos a ver, lo que está haciendo el Ministerio Público contra o con ese órgano colegiado investigándolo, ¿es el órgano en su conjunto o tendrá que determinarse responsabilidad individual de todos y cada uno? Mira, hay dos tipos penales dentro de los que ha identificado el Ministerio Público que son los más importantes. Uno es obstrucción de la justicia, que la gente, hay algunos abogados que dicen, ¿y dónde está ese tipo penal? ¿Está tipificado aquí? Sí, ¿dónde? Búscalo en el Código Penal, no lo va a encontrar en el Código Penal, lo va a encontrar en la ley del Ministerio Público, ley orgánica del Ministerio Público, donde se dice que el Ministerio Público tiene acceso a todo y aquel que obstruya el acceso del Ministerio Público a la información, pues puede ser condenado penalmente. Ese es el primer tipo penal. El segundo tipo penal es coalición de funcionarios públicos, que ese sí usted lo va a encontrar en el Código Penal, y lo que básicamente establece es que si dos o más funcionarios públicos se coaligan para violar una ley, cualquier ley, también pueden ser sancionados penalmente. Y este tipo penal es interesante porque no se necesita demostrar que usted se robó un peso, ni que usted quiso favorecer a alguien con una obra o lo que fuese. No, basta con que dos o más funcionarios públicos se hayan coaligado para violar una ley, aunque no se haya beneficiado. Yo me recuerdo que a raíz de la ascensión al poder de Danilo Medina, se denunció en Palacio, en octubre del 2012, con Danilo Medina, presidente de la República presente, Temístocles Clemontaz denunció aquel famoso déficit. El déficit, sí. Que nunca se supo qué monto final era, ¿no? 180.000 millones. Después se hablaba de 200.000. El Consejo Económico y Social nombró una comisión para estudiar eso. Yo fui el coordinador de esa comisión. Y depositó esa comisión en el Consejo Económico y Social un informe donde se establecían claramente las responsabilidades penales de funcionarios públicos que habían prácticamente confesado violaciones a la ley, pero mandados por el presidente anterior de la República, Leonel Fernández. Me estoy refiriendo a las declaraciones que dio en Diario Libre Temístocles Clemontaz, diciendo se estaba ejecutando ese presupuesto de esa manera porque el presidente Fernández lo pidió, pero violando la ley de presupuesto, obviamente, ¿no? O sea, eso es suficiente. Eso constituía coalición de funcionarios. Eso es suficiente para que sean sancionados penalmente. Ese tipo penal casi no se ha utilizado en la República Dominicana y se está utilizando ahora con mayor frecuencia.
Pero, repito, y respondiendo ya directamente a tu pregunta, no es a la Cámara de Cuentas que se está investigando, es a los miembros de la Cámara de Cuentas y a algunos funcionarios que ya han sido identificados por nombres y apellidos con sus respectivas posiciones. O sea que no es en su conjunto, tiene que ser individual la cada responsabilidad. uno de ellos va a defenderse individualmente. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Cuentas y la miembro Margarita Melenciano van a argumentar sus votos disidentes. Uno de los temas es que se le pidió a la Cámara de Cuentas, el procurador anterior, que revisara la posible sobrevaluación de las obras de Odebrecht. Sobre todo porque Odebrecht había confesado a nivel mundial que sobrevaloraba en un 22, promedio un 22% sus obras. Coimas, sí. De ahí venía el dinero sucio para pagar los sobornos. ¿Y qué ocurrió? Que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, votó de manera disidente. ¿Por qué? Porque no se estaba incluyendo en el informe final el trabajo sobre la sobrevaluación de las obras. Y entonces, ¿en qué estamos? Pancho, vamos a una primera pausa. Francisco Álvarez Valdés, Pancho, es nuestro invitado de este día. Bien, entonces está claro que tienen que buscarse responsabilidades individuales, ¿verdad? Que se va a determinar cuando se examinen los documentos, si hay ilícito y cuáles son, y en base a eso que se podría proceder con un sometimiento. Ahora bien, ya tienen abogados contratados. ¿Eso quién lo paga? ¿Los integrantes o lo paga la institución? Bueno, mientras ellos sean miembros de la Cámara de Cuentas, pudiera pagarlo la institución. Pero obviamente cuando dejen de pagar, de ser miembros, ya la cosa cambia. Distinto, por ejemplo, a la Ley Monetaria y Financiera, que tiene una disposición especial que permite que el Banco Central le pague los honorarios a funcionarios que han salido de la institución, pero obviamente si son condenados las cosas se revierten, ¿no? Tienen que pagar entonces. Pero la defensa de los miembros actuales de la Cámara de Cuentas yo entiendo que debería ser individual. Individual. Si hacen una defensa, si ellos deciden hacer una defensa en conjunto de los 5, están mezclando mansos y cimarrones, bueno, y correrán la suerte, posiblemente la misma suerte de los 5, ¿no? Bien, este es un caso que le han puesto otro nombre también, Caracol, que se llama, esta investigación. Estuvo antes Pulpo, Calamar, son como muy biólogos los que le ponen nombre a estas investigaciones. Uno pudiera tener la percepción de que es tal el volumen de trabajo que quizás el Ministerio Público necesite más recursos, tanto recursos humanos como recursos materiales para poder acometer esa tarea que parece muy titánica. Mira, alguien me hizo una pregunta sobre si el Ministerio Público está en condiciones de poder perseguir todos los actos de corrupción. Bueno, me recuerdo una frase de Jenny Berenice Reynoso que fue muy elocuente, ¿no? De que son todos, queriendo decir que no se va a discriminar. Mira, yo creo que el Ministerio Público va a tener que ser selectivo, y esa es la frase que a veces molesta, ¿no? Hay una persecución selectiva, y se toma eso como algo incorrecto. Bueno, cuando tú no tienes la capacidad de poder manejar todos los casos de corrupción, tú tienes que hacer una selección. Y sobre todo que a veces tú comienzas a investigar un caso y tú no encuentras las evidencias. Tú sabes que hubo corrupción en ese caso. Pero no ha podido demostrar. Pero no puedes demostrarlo en un tribunal. Entonces, seguir el caso es un suicidio. Ahora bien, el criterio de esa selectividad. Ahí que quizás está el meollo del asunto. Mira, por ejemplo, que estamos hablando de la Cámara de Cuentas y estamos hablando de un presidente que puede ser peligroso, ¿no es así? De que después se quiera atentar contra la independencia por esa vía. Pero también vamos a hablar del presidente que puede ser beneficioso. Si de repente miembros de la Cámara de Cuentas son condenados, ¿qué va a ocurrir? Eso es como una vacuna a los próximos miembros. El que venga ahí a los próximos miembros de la Cámara pensará bien lo que va a hacer. Lo que ocurrió con el sistema monetario y financiero en el año 2003. Eso fue una vacuna muy efectiva, Gustavo. Es verdad que ha habido otros casos después, por ejemplo el caso del Banco Peravia,
pero a niveles muy reducidos en comparación con lo Y que en el ocurrió. caso de Progreso se buscó solución. Y en el caso Progreso, gracias a la vacuna de Baninter y a la voluntad, obviamente, de los dueños de ese banco, que fueron los que finalmente pues tuvieron que poner cada peso, cada centavo de lo que fue defraudado en el banco. Así es que debería ser en el futuro. Pero ahí hay un ejemplo ya, de que si hay un fraude en un banco, son los dueños del banco que tienen Y que el Estado no cargue con y eso. el Estado no cargar con ese peso, ¿no? Porque al final de cuentas somos todos entonces los que lo estamos cargando. Sí. Bueno, entonces tú piensas que nada, que sí se puede, pero que debe un criterio de selección. Pero Bueno, mi inquietud es en base a que si no, como Ministerio Público puede decir, bueno, este lo descarto, este sí, este no. en base a la... Para evitar que se diga, bueno, entonces hay preferencia por unos y por otros. No, los criterios no pueden ser eso. Y tienen que estar claros cuando se presenten los casos finalmente en los tribunales, en base a las evidencias. Porque tú vas a encontrar casos que son muy fuertes en cuanto a las evidencias y casos que son muy débiles. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a darle empuje primero, tú dirás, hay que manejarlos todos. Eso es lo que quisiéramos. Ahora, ¿eso es posible? Bueno, hay que fortalecer el Ministerio Público. Y ahí el presidente Abinader, recuérdate que designó por decreto un grupo de abogados que pueden ayudar al Ministerio Público. ¿En qué sentido? Esos abogados se supone que su objetivo es recuperar los bienes defraudados. Pero esos bienes defraudados, esa recuperación que tú la puedes ver desde un punto de vista civil y administrativo, pero van adheridos a un caso penal. Tiene que pasar por lo penal primero. No, primero no, simultáneamente. Simultáneamente. ¿Por qué? Porque Lo digo porque si no hay una condena ya definitiva penal, entonces no se puede proceder en lo civil. además de que si tú lo llevas primero por lo penal y después por lo civil tú lo estás postergando en el tiempo de una manera importante. Y el código, la ley, la norma prevé y permite que tú puedas llevar la acción civil accesoriamente a la acción penal. Muy bien. Entonces, en ese trabajo de investigación, pues los abogados que representan al Estado Dominicano en la recuperación de los bienes pueden contribuir con el Ministerio Público en términos de hallazgos de evidencia, de entregar información al Ministerio Público para robustecer el caso penal, que finalmente ayuda a robustecer el caso de recuperación. ¿Por qué es tan difícil, Pancho, la persecución de la corrupción? Digamos que hay una parte que la gente suele llamar la auditoría visual. Es decir, si alguien sale de un sector o los compañeros de promoción de alguien ven que de pronto después de esa persona incursionar en la política tiene unos niveles de vida materiales que no se corresponden ni con los años de ejercicio ni con lo que ha hecho en cualquier profesión. Y la gente sospecha, ve que no está, que hay algo raro, extraño. Pero de ahí, pese a que se han hecho tantas leyes, ahora que se cruza tanta información, mira con todo esto del lavado, por ejemplo, los bancos tienen que dar muchísimas explicaciones, todo tiene que estar muy claro. Y uno lo ve cuando tú vas a depositar cierta cantidad de dinero extra que te has ganado, te preguntan de todo. Hay que demostrar de dónde vino ese dinero, todo. Pero pese a eso, hay quienes se atreven y parece que pueden y hacen diabluras, a veces en connivencia con el Estado o desde el Estado. ¿Por qué es tan difícil la persecución de la corrupción? Mira, el presidente Abinader, en su discurso del sábado, dijo que se acabó la impunidad. Yo lo vi excesivamente optimista. Bueno, yo he dicho que él estaba convocando al optimismo. Y en medio de la crisis que hemos vivido, luego de un año de pandemia, yo creo que era una dirección correcta de su discurso, convocar al optimismo. Pero cuando dijo que la impunidad se acabó, yo creo que es una apreciación correcta. Porque para acabar con la impunidad se necesita, en primer lugar, mucho tiempo adicional. Y obviamente muchas sentencias que lo demuestren. Y todavía no tenemos eso en República Dominicana. Otros interpretaron que se refería a futuro, a su gente que no meta la mano porque tendrá problemas. Es que la impunidad tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Con todo. Entonces, decir que se acabó una manera... Yo dije que era un exceso de optimismo. Bueno, yo creo que no, que hay que trabajar muy duro para terminar con la impunidad, que es la que propicia la corrupción. Porque tú decías, pero bueno,
¿Y qué pasa? Que la gente se atreve a pesar de todas las reglas que hay por la impunidad. Bueno, el Comienza- ABC policial dice que el delincuente, del que arrebata una cartera o se roba un pan, hasta el más alto, el ABC policial dice, el delincuente se atreve si cree que puede. Entonces parece que ellos creen que pueden, Bueno, los políticos. porque ahí están los antecedentes. Los antecedentes que tenemos en República Dominicana, todavía hasta el día de hoy, es un antecedente de impunidad. Entonces eso estimula a funcionarios públicos del pasado y lo va a estimular también del presente a jugársela, como dicen. Vamos a ver si no me descubren. Porque a veces cuando te descubren pasa lo que pasó con Valle de las Águilas, ¿no? O sea, ¿dónde están las sanciones penales? En ningún lado. Ah, se recuperaron los terrenos, muy bien. Pero si alguien dice, lo peor que me puede pasar es que tenga que devolver lo robado, Y pasar un chin de vergüenza. eso a mucha gente que ha perdido la vergüenza ya no le importa. Entonces, no, yo creo que hay mucho trabajo, pero también hay mucho optimismo. Porque hay que reconocerle al presidente Abinader que la designación de Miriam Germán Brito, ese solo gesto, y eso que anda circulando por ahí, de que él en ningún momento se reunió con ella, sino cuando la juramentó. Esa es una decisión donde él cedió poder, porque todos sabemos, Además lo hizo públicamente. y todos Eso sabemos, compromete más. y todos sabemos que los procuradores se reportaban a los presidentes desde siempre, ¿no? Vamos a otra pausa, Pancho. Pancho, tu percepción, ¿qué te quedó de ese discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader? Bueno, comenzó mal, no el discurso, sino la parte previa del traslado del presidente de la República de su casa al Congreso, con una muchedumbre, con cartelones, parecía que estábamos en campaña política electoral de nuevo, y pidiendo 4 años más cuando van 6 meses de gobierno. Yo creo que ese fue un error del partido, que yo espero que se corrija, porque no podemos convertir... Sí, porque esa gente no es verdad que fue espontáneamente. No. O sea, conocemos la historia, No, son no. llevadas esas personas ahí. Y eso es un mal síntoma, ¿no? O sea, no podemos convertir un acto tan importante como ese en una actividad política partidaria. Después el presidente tuvo momentos muy altos en su discurso, cuando convocó a los aplausos a la diáspora, que se lo tan merecido, ¿no? Claro. Al personal médico y de enfermería, por igual, el tema de la autopista del Nordeste. Peaje sombra. Del peaje sombra. Ese fue la Barrick de Danilo, el peaje sombra de Abinader, Eso ¿no? comentábamos aquí, sí. Y obviamente un compromiso importante del presidente de la República, porque la gente le va a dar seguimiento a ese tema, ¿no? Y yo creo que lo mejor que haría esa compañía concesionaria es sentarse con el gobierno a negociar el contrato, porque definitivamente que con esos números que dio el presidente hay un desequilibrio financiero en perjuicio del Estado que debe ser corregido, pero hay que ser muy cauto porque hay una cláusula arbitral, y cuando hay cláusulas arbitrales usted no puede actuar a la ligera. No, arbitrariamente no, tiene que llegarse a un acuerdo. Pero, te repito, en sentido general yo creo que fue un discurso que convocó al optimismo, y yo creo que es la dirección correcta. Que de dónde van a salir los recursos, hay muchísimos detalles que ahora los ministros deberían explicar, no el presidente en un discurso, sino los ministros ahora explicar, por ejemplo, de dónde pueden provenir los recursos. Yo creo que le hizo un guiño al sector conservador con el tema de la verja perimetral en la No le frontera. llamó muro para que no, ¿verdad? Sí, pero yo diría que es una doble valla. como si una verja, un muro o la muralla china puede impedir lo que Estados Unidos no ha podido impedir con la frontera mexicana, Y ¿no? que O Trump sea, no construyó nada al final tampoco, prometió y no... Es que esa no es la solución, obviamente, pero por eso los sectores conservadores se pararon a aplaudir inmediatamente, ¿no? Aunque eso no representa una solución al problema. Pero de todas maneras, repito, Gustavo, yo creo que el presidente estaba obligado a convocar al optimismo. Y lo hizo. Después de un año muy duro para la población, y lo hizo. Y de aquí en adelante lo que queda es la esperanza de la vacunación, y el gobierno lo está manejando muy bien, el tema de la vacunación. O sea que al fin de cuentas yo creo que esa es la parte más importante, el haber dicho la falta de solidaridad de los países. Me gustó, muy valiente. Desarrollo no nos va a parar. Negociaron con China y China va
a solucionar el problema de la vacuna en República Dominicana, muy bien hecho por el gobierno dominicano. No tenemos tampoco por qué ser nosotros solidarios con los que no son solidarios con nosotros. Bien, muchísimas gracias Francisco Álvarez Valdés Pancho por su participación y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.